Con nosotros está la maestra Diana Solórzano, como les decía, ella es directora de producción y planeación en Radio Educación. Es profesora, no sé si todavía me estoy basando en tu biografía Sí, todavía doy clase tanto en la pública que UNAM tienes, como en la maestra, pero si Universidad sigues impartiendo, Panamericana. exacto, en la UNAM como en la Universidad Panamericana. Trabajó como defensora de las audiencias en UAM Radio. Fue presidenta, que ahí fue cuando yo la conocí o supe de ti, maestra, como presidenta de la Asociación Mexicana de la Defensoría de Audiencias, cuando ha cobrado pues relevancia, yo digo, porque siempre ha sido importante, pero fue como, cobró notoriedad, ¿no? Hasta hace No, poco tiempo. es muy joven, pero quizás sí tomó notoriedad por los litigios que abrimos, entonces quizá fue eso sobre todo. Se hizo ruido y bien, se hizo muy buen ruido, la verdad, ¿no? Bueno, al menos yo me fui enterando un poco y muy bien, ha trabajado mucho dentro de la radio, en IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio. Ella estudió en la UNAM, está actualmente en la Ciudad de México. Ahorita tú les darás más sobre tu referencia curricular, laboral, maestra, pero muchas gracias nuevamente en nombre de todo este grupo de jóvenes celayenses que esperan aprender de ti, y yo siempre les digo que aprovechen pues esta vinculación que se hace con estos expertos para su desempeño profesional y pues al servicio de, ahora sí que de su profesión como tal, ¿no? Y del beneficio que con ella gana la sociedad. Te cedo la palabra, maestra, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, buenas tardes jóvenes, un gusto poder interactuar con ustedes, poder estar en esta plática. Tengo visible el chat, si quieren hacer alguna pregunta en el transcurso de mi participación pueden escribirla por el chat. A veces para uno es como más difícil poder ver las manitas alzadas o darse cuenta quién quiere participar. Me resulta más sencillo ver las preguntas escritas sobre el chat. Entonces creo que puede ser una buena dinámica. Bueno, pues la plática a la que me invitaron es sobre la función educativa de la radio. Entonces esto tiene dos vertientes, la parte educativa y la parte radiofónica. Entonces tenemos que comenzar por poner, digamos, en común algunos de los términos que vamos a utilizar y que vamos a entender por educación, porque pues ustedes van a poder encontrar una gran controversia sobre esto. Hay académicos y además importantes que pues sostienen que la radio pues no puede ser educativa, que la radio por sus características no podría asemejarse ni remotamente a lo que se vive en un aula, por ejemplo, y que entonces no podemos hablar de educación. Y tiene razón si consideramos educación como educación formal escolarizada, curricular, seriada, con ciertos contenidos, pues claro, o sea, la radio no está hecha para eso, pero quizá la educación es algo mucho más amplio. Pero comencemos por de educación. La educación tiene cuatro pilares básicos. Todo docente que haya estudiado y se haya formado en la docencia, porque digo, también hay mucha gente que lo ha hecho como un oficio, es decir, ha aprendido a lo largo de su experiencia intentando enseñar lo que conoce. Pero si has estudiado la parte educativa, digamos, de manera formal, todo docente tiene que incluir cuatro pilares en sus clases. ¿Y cuáles son estos cuatro pilares? El primero, desde una perspectiva constructivista, cuando hablamos de constructivismo, hablamos de que todo el mundo participa en la construcción del aprendizaje, no es un aprendizaje instruccional. Es decir, no vengo yo a decirles, a ver, toma nota y te voy a dictar y te voy a decir lo que es educación. No, desde una perspectiva constructiva, de lo que se trata es que todo el mundo pueda sumar su experiencia y además se parte de la idea de que tú internalizas ciertos conocimientos a partir de lo que ya conoces. Es decir, se va construyendo por muchos factores, no es como eso, como alguien que viene y da una receta y te instruye. Entonces, desde una perspectiva constructivista hay cuatro pilares. El primero es el enseñar a aprender, que a lo mejor ya lo han escuchado algunas veces, es un término como muy popularizado. Y lo que significa es que no es un aprendizaje, volvemos a lo mismo, instruccional, sino que es un aprendizaje que te va a ayudar a que tú mismo puedas siempre buscar la información, que tú seas crítico, que puedas atender a la información que te están dando, que puedas vincularla con experiencias significativas y de ahí integrarla e internalizarla. Es decir, es aprender pues lo que está puesto, por ejemplo, en el plan de estudios.
pero también nos enseñan a aprender a ser y que no a hacer, sino a ser del ser humano. Y eso quiere decir que el aprendizaje siempre tiene un componente ético. No es solamente el conocimiento, sino el conocimiento aplicado íntegramente con ciertos valores, con cierta perspectiva de funcionalidad ética. Pensemos, por ejemplo, en estas dos ganadoras del Nobel, mujeres de ciencias genéticas, que me dio mucho gusto esa noticia el día de hoy. Bueno, pues esas mujeres saben sobre genética, pero también hay una aplicación ética sobre lo que se va conociendo genéticamente. Es decir, no es lo mismo utilizar esta teoría que le llaman de tijeras para poder recortar ciertos genes, para evitar que te dé cáncer a lo largo de tu vida, si se logra desarrollar y aplicar de esta manera, a que se recorte para cambiarte el color de piel, por ejemplo. Hay una integridad distinta, una ética distinta en el uso del conocimiento. Y eso también enseñar. Y eso también debe estar presente en la educación. Una educación sin un valor y sin una integridad sobre el uso del conocimiento es una educación pues que está carente de sentido, porque el sentido lo da precisamente el valor ético. Y luego tenemos el aprender a hacer. Ahora sí es la habilidad. Es decir, a todos nos enseñan también habilidades pues para el trabajo, habilidades para poder hacer cosas con ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, estas científicas en genética tienen habilidades para sacar muestreos, cruzar series de datos enormes que generan en modelos matemáticos para poder obtener nuevo conocimiento. Entonces, tienen habilidades, tienen valores o una parte de ética, de integridad en la aplicación y tienen un conocimiento. Y falta uno más. ¿Cuál sería el último pilar? El último pilar es el de aprender a convivir. Y eso tiene que ver con entender al otro, con aprender a interactuar, con aprender a disentir, con aprender a comprender, con aprender a debatir. Y no es cualquier cosa, porque cuando nomás asómense a las redes sociales y verán que es difícil debatir con personas que, por ejemplo, descalifican al emisor en lugar del argumento, que no contestan al argumento, sino salen con cosas que ni tienen que ver con el hilo argumental que estaba debatiendo. Por eso en las redes luego no se llega a nada, porque ahí no hay un aprendizaje sobre cómo interactuar. Y esto es bien importante. La convivencia implica el consenso, pero también el disenso, cómo poder disentir de manera respetuosa, porque al final este disenso es el que nos lleva también a nuevo conocimiento, a nuevo aprendizaje, a moderar nuestras posiciones, a reintegrarlas con otros aprendizajes. El caso es que son cuatro carriles que, como ustedes ven, pues le da al concepto de educación una amplitud distinta a la de quien solo está pensando en el aprender a aprender, es decir, en el conocimiento curricular. Si nosotros nos quedamos en el aprender a aprender, quizá pues la radio sí queda cortita, pero si nos fijamos en los cuatro pilares, la radio puede abonar a los cuatro y en algunos puede abonar de manera mucho más, ¿cómo decirlo?, más contundente y puede generar pues materiales que pueden servir de apoyo para la comprensión. Entonces, lo que tiene que hacer la radio es trabajar en esos cuatro pilares, intentando integrarlos en determinado conocimiento. Pero ¿qué conocimiento si en la radio pues no hay una estructura curricular clara? Bueno, para esto tendríamos que ahora sí tomar la parte radiofónica e intentar que confluyan y ver qué es lo que podemos hacer y qué experiencias ha habido. Como les decía su maestra, yo soy directora de producción y planeación de Radio Educación. Radio Educación es una radio pública. ¿Qué quiere decir? Bueno, una radio de uso público. No sé si ustedes ya han visto algo de marco legal de los medios de comunicación, si tienen más o menos conocimiento de derecho a la información, pero es importante que sepan que la radio tiene diferentes usos, pero usos legales, no solamente los usos que se nos puedan ocurrir. Para empezar, la radio necesita el espectro radioeléctrico para que viajen las ondas.
Entonces, esas ondas que viajan por el espectro radioeléctrico son necesarias, pero ese espectro radioeléctrico es un bien nacional, es de todas y todos, es decir, corresponde a la nación. Cuando se trata de un bien nacional, quien debe proporcionar el servicio o debe distribuirlo o debe decidir cómo se va a utilizar es el Estado, no el gobierno, el Estado, es decir, el Estado encarnado en lo que somos todos como pueblo, como comunidad, como país. Bueno, el Estado entonces decide a quién entrega en concesión ese espectro. Es decir, en México no hay dueños de medios de comunicación, no puede ser dueño de la frecuencia. Las frecuencias son del Estado y se concesionan. Es decir, están por determinados años para que se les use de determinada forma. El espectro radioeléctrico es finito. Eso quiere decir que siempre va a haber menos frecuencias que el número de personas que quisieran utilizarlas. El Estado entonces tiene que poner reglas claras para definir a quién le entrega en concesión ese espectro, ya sea para los diferentes usos que vamos a señalar. Un primer uso es el uso público, es decir, el Estado le entrega a las universidades o a las entidades federativas o a las entidades estatales, es decir, entidades de gobierno o entidades de algún poder de la Unión, puede ser, por ejemplo, al Poder Judicial o al Congreso, hay canales del Congreso, hay canales judiciales o del Poder Judicial. ¿Para qué se las entrega a las universidades y a esas entidades de gobierno? Para que le den un uso público. El uso público quiere decir, pues, para que se use en beneficio de todos, dando una alternativa de contenidos. Ese beneficio de todos pasa entonces por derecho a la información, por educación, por cultura, por difusión de diferentes actividades, por el apoyo para que la gente pueda utilizar esos medios de comunicación como, por ejemplo, un foro de debate, simbólicamente hablando, donde se puedan discutir diferentes temáticas. ¿Cuál sería el otro uso? Es el uso comercial. Es decir, el gobierno, el Estado concesiona a empresas ese espectro para que pueda obtener lucro de su uso. Entonces, a ver, aquí, no quiere decir que que las radiodifusoras o televisoras comerciales no tengan obligaciones de servicio público, porque un servicio público siempre tiene que darse para beneficio común, pero pueden obtener dinero o lucro de la producción de esos contenidos. Pero no debemos perderlo de vista porque a veces cuando uno habla sobre pues, la información chatarra, los programas chatarra que hay en la televisión comercial, por ejemplo, nunca falta el que dice, pero pues es una empresa. Sí es una empresa, pero no hace zapatos y utiliza un bien nacional y está obligado a seguir una serie de normas que son para el bien común, pero se les permite a ellos obtener una ganancia financiera con esos contenidos que se generan. Y finalmente tenemos un último uso, que es el uso social. Se le concesionan la radio o la televisión a colectivos, a organizaciones sociales o civiles, a comunidades como pueblos originarios, para que tengan emisoras, las que llamamos comunitarias. Las radios comunitarias están en ese uso social, por ejemplo, las radios indígenas están en ese uso social. Las que buscan, las que se concesionan, por ejemplo, a organizaciones sociales, también tienen ese uso social. Bueno, entonces, como ustedes ven, tenemos diferentes usos. En todos los casos puede ser usada para cuestiones educativas, pero en cada una de ellas va a tener siempre, pues, digamos, una característica peculiar. En el caso de las emisoras que ahora son de uso público y que antes, pues, eran gubernamentales, y es decir, que las opera el gobierno o alguna entidad pública, pues son las que tienen, cuando menos en México, mucha experiencia en la parte educativa. No, las comerciales también han tenido sus experiencias, pero es lógico que si al Estado le corresponde brindar educación, pues las emisoras que maneja pues van a estar mucho más focalizadas a eso que a conseguir dinero a través de la producción de programas de entretenimiento.
Radio Educación, ¿cuántos años tiene? A ver si es cierto que investigaron, a ver quién me pone en el chat. ¿Cuántos años tiene Radio Educación al aire? Es un numerito, a ver quién. Leemos sus respuestas. No buscaron, yo me los estoy cachando y lo malo es que no prenden la cámara para verles a los ojos y están mintiendo, ¿no? No, bueno, Radio Educación es la radiodifusora decana pública en México. Estamos hablando de 95 años desde que se fundó, y quien la pensó, quien la imaginó, fue José Vasconcelos. José Vasconcelos no la pudo inaugurar. José Vasconcelos imaginó que la radio podía servir para educar. Porque imagínense, de repente, hay un nuevo invento. La radio está por cumplir 100 años en México. Quiere decir que Radio Educación surgió apenas 5 años después de las primeras transmisiones radiofónicas. El año que viene vamos a estar de manteles largos todos los que amamos la radio y vamos a tener que celebrar cada día del siguiente año porque es el centenario de la radio en México. Cuando la radio empieza transmisiones, ustedes imaginen a alguien o personas que de repente se dan cuenta que pueden emitir un mensaje y que este puede ser captado a través de aparatos que en ese momento eran bien fáciles de hacer, que la gente incluso construía en su casa, porque no había muchos receptores, pues es algo nuevo. Entonces, imaginen hace 100 años que te dicen, a ver, eso que hacen los telégrafos se puede hacer ahora, pero con la voz. Hay un aparato que te permite que hables y ese aparato se decodifica en señales que viajan por ese espectro radioeléctrico que después un receptor las capta y las puede volver a decodificar para que vuelvan a ser voz humana y que se puedan escuchar en otra parte. Y estábamos hablando de otra parte, de veras eran cosas lejanísimas. A lo mejor ustedes han escuchado alguna vez hablar de los canales libres internacionales. Eso ya no opera, pero estamos hablando de cuando empezaba la radio. La XCB, que fue las primeras emisoras en México y que ahora pertenece al IMER, pero nació como una radio comercial. La XCB era un canal libre internacional y se podía escuchar por toda Latinoamérica. Con 100,000 watts de potencia en la frontera de México, se podía cubrir todo el territorio estadounidense y casi nos genera ahí una guerra, precisamente la pelea por el espectro radiofónico en algún momento. La historia de la radio es súper interesante. Bueno, pues imaginen en ese momento está este nuevo invento. ¿Para qué lo vamos a utilizar? No, pues no se le ocurrió así como luego de primera instancia a alguien que podía transmitir música o canciones o que podrían existir programas de entretenimiento, radiorevistas o noticiarios. Es decir, todo eso se fue desarrollando poco a poco y se fueron generando los diferentes formatos poco a poco. Insisto, la historia la verdad es muy bonita, es interesante. A veces algunos géneros se desarrollaron más por razones equivocadas que por las mejores razones, pero al final derivaron en cosas atractivas. Entonces, Vasconcelos ve ese invento como la posibilidad de ¿qué? De llevar educación, pero no en las urbes, de llevar educación a las zonas rurales. Y así se vio también en Latinoamérica. Y en muchos países la alfabetización dio un salto maravilloso a partir del uso de la radio para enseñar a leer y a escribir a las personas. Pues ¿por qué? Pues porque desde un mismo lugar se podía generar un contenido que podía ser replicado y, a través de las radios y que podía tener una gran cobertura. Entonces, Radio Educación nace como una radio de lo que era el Ministerio de Educación en ese momento, la Secretaría de Educación en ese momento, y es dirigida por una mujer por primera vez. Y Radio Educación funciona casi como una oficina de gobierno. No podrían creer que al principio Radio Educación tenía transmisiones, no recuerdo ahorita bien la hora, pero era así como de 9 de la mañana a 1 de la tarde y luego la gente se iba a comer y volvían a enlazar las transmisiones de 4 a 7 de la noche, por ejemplo. Y ya después no se transmitía. Pues era más mientras estaba la gente en la oficina. No, ni siquiera se pensaba en esta radio de 24 horas, porque todo eso se fue desarrollando después. Radio Educación
surgió para generar materiales educativos utilizando precisamente el audio, y la educación ha sido como precursora de muchos formatos, porque si volvemos a recordar que la educación es mucho más amplia que los conocimientos curriculares, entonces podrán pensar que generar, por ejemplo, radionovelas que no fueran pues los típicos dramas que empezó a desarrollar lamentablemente, por ejemplo, la radio comercial o la televisión comercial, sino adaptaciones de grandes obras literarias, contribuye a la educación y a la cultura de las personas. Si piensan en las campañas de higiene, que fueron de las primeras que se desarrollaron, pues claro que eso es educación para las personas, mejora la vida. Si tú le dices a través de la radio a la gente con una campaña atractiva que el solo hecho de lavarse las manos puede mantenerlo saludable, y no ahora en la pandemia, sino de toda la vida. La higiene de las manos siempre ha sido importante, porque las manos son las que pues hacen que nos acerquemos muchos virus y bacterias al cuerpo. Entonces, el solo objetivo de higiene, desde el baño, lavarse las manos, mantener cuidado con tu ropa, la alimentación, todo eso es educación. Eso siempre lo ha impulsado la radio pública, o cuando menos ha sido su encomienda. Ahora, insisto, no solamente la radio pública ha participado de estas experiencias. También lo ha hecho la televisión comercial, también lo ha hecho la radio comercial. Todo el proyecto de secundaria y de telesecundaria, si lo han escuchado, también partos de los medios de comunicación para acercar la educación a la gente. La secundaria ahora es básica, ahora casi todo el mundo estudia la secundaria, y qué bueno, quiere decir que cada vez vamos mejorando en la cobertura y la accesibilidad a la educación, pero eso no fue siempre. Recuerden que estamos en 1924, estamos iniciando en los 20. ¿Cuáles eran las condiciones de un país después de una revolución? Un país que había acabado a través de su guerra civil con buena parte de la infraestructura educativa, con mucha pobreza, con mucho analfabetismo. Los medios de comunicación, por supuesto, que eran una oportunidad para desarrollar a las sociedades. E insisto que no solo en México, en toda Latinoamérica. Bueno, ahora pensemos, ¿cómo puede ayudar los medios de comunicación a la educación en este momento de emergencia sanitaria? La verdad es que es muy evidente cómo lo está haciendo. Y no me refiero solamente al asunto de Aprende en Casa a través de la Secretaría de Educación Pública, que puede ser muy criticada por muchas personas y que pueden tener razón en muchos aspectos. Es decir, es algo que se está haciendo con pocos recursos rápidamente y que no está en el ideal. Por supuesto que no. Se está haciendo lo que se tiene con lo que se puede. Y sí, todo es perfectible, sí tiene errores, sí, seguramente, y muchas cosas se podrían mejorar, pero se está haciendo algo. Y ahora mismo quizá lo que nos está demostrando es que, aunque ninguneemos a los medios tradicionales y digamos que ahora todo es internet, bueno, pues resulta que no hay suficiente cobertura, y que la única manera de más o menos garantizar un acceso universal de los educandos, pues ha sido a través de la radio y la televisión, que sí tiene sus limitaciones, sí, pero es lo que tiene mayor cobertura en este momento. Pero dejemos de lado este asunto, porque ni siquiera es el punto. Creo que la mayoría de las personas que trabajan en educación coincidirán en que, claro, que la educación a distancia pues ofrece muchas más ventajas cuando se utiliza la computadora, eso es indudable. Y la educación a distancia no es solamente esta charla que estamos teniendo, de hecho es lo más alejado de la educación a distancia. La educación a distancia son plataformas con recursos educativos que se hacen ex profeso para una materia, pero eso también se lleva mucho tiempo y necesita diseñadores y necesita dinero y necesita un desarrollo. Es decir, también cuando les dicen a los maestros, bueno, pues ahora cada quien en su casa, igual hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y sí, que se podrían hacer miles de cosas, claro, pero se necesita presupuesto, dinero y muchos profesionistas haciéndolo. Y no siempre se puede tenerlo en los tiempos que se necesita. Entonces, sí, la educación a distancia es algo mucho más robusto, donde se utiliza más la computadora y se utilizan muchos recursos. No queremos decir que los medios tradicionales, es decir, la radio y la televisión, sean como la panacea educativa, pero en algunas situaciones han sido elementos prioritarios, importantes y hasta insustituibles. A ver, imaginen, por ejemplo,
A ustedes les dicen, a ver, en lugar de hacer servicio militar, que ojalá algún día lleguemos a eso, en lugar de hacer servicio a todos, mujeres y hombres, más bien van a ir a alfabetizar y ayudar a la comunidad. Y una de sus tareas es, bueno, alfabetiza a esta comunidad y se dan cuenta que, no sé, que hablan celtal o alguna lengua de pueblos originarios. Y ustedes no la hablan. Pues, ¿cómo les van a ayudar? Volvemos a lo mismo, habrá otras cosas en las que sí pudieran ayudar, pero seguramente ahí ya tenemos un primer problema. Bueno, ¿cómo resolverlo? Lo cierto es que las radios comunitarias han ayudado mucho para la educación de las personas en su propia lengua, porque además deben saber que uno de los grandes obstáculos de la educación de las personas que son hablantes de otra lengua o de alguna de nuestras lenguas nacionales, uno de los problemas principales es que no tienen escritura. Es decir, son lenguas orales. Y muy pocos, bueno, no es que no sepan escribirlas, sino que no se ha hecho ese traslado a la escritura. De hecho, hay procesos que a veces no nos ponemos a pensar, pero por ejemplo, el japonés o el coreano tienen una escritura muy peculiar que si nosotros no se le dice que es como un proceso de romanización, es decir, de pasar hacia una lengua romance, que si nosotros no lo pasáramos a las letras o al alfabeto que utilizamos, nos sería muy difícil aprenderlo. Bueno, pues la escritura de esas lenguas indígenas tiene que pasar por ese proceso como de romanización, es decir, tiene que utilizar el alfabeto castellano que nosotros utilizamos e intentar pasar eso que estamos escuchando al alfabeto que conocemos para que podamos tener una comunicación más o menos fluida entre la gente que hablamos español y la gente que habla esa lengua. Bueno, pues volvamos al asunto de esas comunidades. Si ahí el aprendizaje es vía oral, utilizando esa lengua, pues la verdad es que la radio es imprescindible y ayuda mucho para que los pocos hablantes que pueden también interactuar con la gente que habla español, pues puedan ser como los intermediarios a través de la radio para llevar información de todo tipo. Imaginen ahora con la emergencia sanitaria, cómo informar a esa gente que habla otra lengua, cómo pues tiene que tener medidas de prevención. La radio ahí se vuelve un intermediario súper importante, porque esos ciudadanos que hacen radio para su comunidad les llevan información importantísima y les llevan información que les ayuda también a mejorar pues toda esta parte del conocer, del ser, incluso de habilidades. Entonces ahí también tenemos de alguna manera pues involucrada la educación. Entonces la radio siendo muy importante, sobre todo cuando se trata de oralidad. Piensen también, por ejemplo, en Radio Educación tenemos un proyecto bien bonito que se llama NIMBY. NIMBY es nube en zapoteco. Y ese proyecto es es un sello discográfico virtual. Se graba la música y se sube a internet para libre descarga. Pero ¿qué es lo más bonito de eso? Que en NIMBY se pueden grabar, por ejemplo, músicas tradicionales que de otra manera no se difunden o se pierden. La revitalización de las lenguas indígenas pasa por su uso y pasa por el que su música se escuche. La radio puede ayudar a difundirla, la radio comunitaria tiene redes y comparte y entonces ayuda a que se revitalicen esas prácticas porque pues no todo puede ser solamente cultura dominante, somos parte de una cultura dominante y nos olvidamos que muchísimas prácticas culturales están alrededor del país y que necesitan difusión y que necesitan revitalización y que los escritores en esas lenguas necesitan también ser editados y necesitan encontrar lectores y necesitamos generar pues esas formas escritas para que se mantengan los relatos orales. Entonces, yo, por ejemplo, sueño con un NIMBY móvil que vaya por la República grabando, por ejemplo, a los abuelos contando las fábulas sus tradiciones, los cuentos que a lo mejor no se han escrito porque esa lengua no tiene gramática o porque el abuelo no sabe escribir.
pero se pueden perder, y ese NIMBY móvil podría ir grabando con una consola pequeña, con un equipo que tampoco es tan oneroso. Podríamos salvar parte de nuestro patrimonio. La Fonoteca de Radio Educación tiene más de 100,000 audios, y créanme que la verdad es que damos un servicio bien importante a muchas emisoras y a documentalistas y a cineastas y a gente que recupera de repente de nuestra fonoteca dichos de personas que ya murieron, pero que son intelectuales famosos. ¿Por qué? Porque la voz permite preservar esas prácticas. Tenemos cantantes también que ya fallecieron y que quedaron inmortalizados en los estudios de radioeducación. Imaginen ya en la historia de la radio, cuando no era tan fácil tener grabaciones, qué tan importante era que una persona especialista en un área pudiera presentarse en un micrófono y pudiera llegar a miles de casas en un mismo momento. O las grabaciones que afortunadamente se conservan, créanme que no muchas, porque antes, a lo mejor ustedes no conocen las cintas de carrete abierto, pero las cintas se reutilizaban, y entonces, pues se borró mucha información valiosa. Hay pocos audios de los inicios de la radio, porque se acostumbraba a reutilizar estos soportes. Entonces, perdemos también toda esa posibilidad de memoria. Entonces, la radio también sirve para eso, para conservar nuestras prácticas culturales, conservar la memoria, ahora que tenemos estos soportes que permiten que no sea tan volátil. Es decir, durante muchas décadas se decía que pues el problema de la radio era la volatilidad. Decías algo, y a diferencia de cuando tú puedes estudiar con un libro, pues no te podías regresar, y si no habías entendido, pues ya no habías entendido, ya se había ido para siempre lo que se había dicho. Bueno, ahora se graba y ahora se puede reescuchar. Entonces, si lo vinculamos al proyecto del podcast, que podría ser un gran proyecto, pues ¿qué podríamos ir sacando en conclusión? Ya tenemos la parte de educación, tenemos la parte de radio, pero también es bien importante que tengan la visión de lo que es una universidad. La universidad también tiene sus pilares. Toda universidad que se precie de ser una universidad seria, comprometida e importante, tiene cuando menos tres pilares. Y estos tres son la docencia, que está vinculada pues a la enseñanza-aprendizaje, la investigación, que pues es precisamente la que realizan los investigadores en una universidad para ayudar a aportar al conocimiento. En algunas universidades los investigadores también dan docencia y se ocupan de ambas cosas, pero en algunas está muy diferenciado. Por ejemplo, en la UNAM tenemos institutos de investigación donde solo se dedican a la investigación, y en las facultades pues es docencia. Y tenemos el tercer caminito o el tercer pilar, que es allí donde ustedes entran. Porque las universidades tienen emisoras de radio, de televisión, compañías de teatro, de ballet, de diferentes manifestaciones culturales, porque tienen un área y deben tenerla que se llama extensión cultural. ¿Qué quiere decir la extensión cultural? Se puede llamar de muchas maneras, pero siempre tiene esa palabra extensión. Y es una extensión de las labores de docencia y de investigación. Y quiere decir que se extiende a toda la población, sobre todo las universidades públicas que viven del erario, a través de sus actividades de extensión, lo que hace compartir el conocimiento que generan con la gente que mantiene las universidades. Una universidad, aunque se paga, por ejemplo, de todas maneras, debe tener esta área de extensión, porque el tener el privilegio de poseer conocimiento y generarlo tiene sentido solo en la medida que se comparte y se distribuye a la población a la que sirves. Entonces, esta extensión universitaria puede ser cultural o puede ser vinculada, por ejemplo, con las clínicas de apoyo a la población, cuando los estudiantes de odontología ofrecen servicios gratuitos, por ejemplo, o hay
consultos médicos, donde precisamente en las facultades de medicina pues se apoya a la población en este sentido. Esta extensión entonces puede ser de muchos tipos, pero la extensión cultural es llevar precisamente toda esa cultura y esas manifestaciones culturales y esos estudios que se hacen dentro de la universidad, compartirlos con la gente. Un podcast puede tomar, la verdad es que la forma y la arcilla que ustedes quieran con respecto de cuál es la aportación principal de la universidad. Es decir, ¿qué carreras tiene la universidad? ¿Cómo se vinculan con la población que está en el entorno? ¿A quién van a servir? Por ejemplo, yo hace algunos años decía un encuentro de radio porque era una universidad donde estaban lanzando una estación de radio por internet. Y a lo mejor me van a odiar por lo que voy a decir, pero en muchos, muchos años que llevo de visitar a muchas, muchas universidades, no se crean, la verdad es que he visitado muchas universidades en el país. En casi todas, cuando tú hablas con los estudiantes sobre cuál sería tu proyecto de radio en sus estaciones piloto, porque hay universidades que, por ejemplo, pues ponen las bocinas y generan su estación y no se necesita mucho, mucho más para hacer una especie de experimento radiofónico. Bueno, pues incluso en esas radiobocinas o en proyectos un poco más acabados, en estaciones de radio por internet, universidades que tienen sus propias radiodifusoras, les preguntas, bueno, ¿de qué va tu radiodifusora? ¿Es de jóvenes para jóvenes? Esa es la respuesta de siempre, es de jóvenes para jóvenes. Y les voy a decir que pues lo más fácil, claro, es hablarle al que se parece a ti, porque además no es de jóvenes para jóvenes distintos, es de jóvenes para jóvenes como ustedes. Pues porque, pues como ustedes se conocen y saben qué les gusta y eso es lo que les gusta, pues entonces voy a programar la música que me gusta y voy a hablar de lo que me gusta y voy a llegar pues a gente similar a mí. Entonces, pues parece... Ah, bueno, pues qué respuesta, perdón, es que acá me dice Celia, ¿qué respuesta esperaría o le asombraría que le estaran? Pues no me asombraría, pero sí esperaría que se hicieran esa pregunta, la que voy a decir a continuación. ¿A quién le debo servir? Es decir, si ustedes ven el entorno de la universidad, analizaran quién de los que están alrededor o quiénes son los colectivos más vulnerables, los que necesitan o más información o más difusión cultural o más apoyo para difundir sus prácticas culturales o servicios. Es decir, ¿quién del entorno próximo es el que más necesitaría de mi proyecto? Es decir, ¿a quién le estoy sirviendo? Porque a veces cuando decimos de jóvenes para jóvenes, pues es como autoservicio. Es decir, no hay como esta conciencia de que hay otro lejano a mí, que no se parece a mí, que no forzosamente tiene mis gustos musicales, que no piensa forzosamente como yo pienso, que tiene condiciones de vida muy distintas, pero aquí la cuestión es preguntarse, ¿cómo voy a apoyar mucho más a esas personas? Es decir, ¿quiénes, dice, básicamente no es como quién me siento cómoda, sino quiénes necesitan mis servicios? Ándale, algo así. Exacto, porque lo otro es como más fácil y más disfrutable, porque yo no niego que pues sí, una de las cosas bien bonitas de la radio pues es este asunto de la locución. Todo el mundo quiere ser locutor alguna vez en su vida y luego cuando lo es una vez en su vida no quiere soltar el micro. Y es disfrutable en la medida que te sientes bien cómodo, pues porque conoces eso y puedes presentar la música que tú conoces y hablas de lo que conoces y no tienes que meterte en el desafío de entender al otro y de darle un sentido más trascendente al trabajo. Por supuesto que implica un desafío más fuerte, implica investigación, implica entender esa otra realidad, implica mucho mayor esfuerzo, implica no siempre tener el mejor rating, porque ahí también por eso hay que entender que no todos los objetivos de todas las radios es tener la máxima audiencia. La máxima audiencia es el objetivo de quien lucra con la radio, porque entonces ahí sí necesitamos tener muchos oyentes para que compren muchas cosas de las que anunciamos. Pero no toda la radio, ya dijimos que es comercial, y no toda la radio, incluso la comercial, debería solamente fijarse en el rating. Es decir, a lo mejor yo solamente pretendo llegar a un determinado entorno muy focalizado, pero ese entorno me interesa
por determinada situación. Entonces, yo los invitaría cuando piensen en su podcast, ¿a quién le voy a servir? ¿Esa educación para quién? Y educación focalizada hacia qué pilar específico, porque la verdad es que lo más bonito es trascender esta idea curricular, esta idea instruccional. La educación puede estar en el asunto de los valores, y no desde una perspectiva moralista chata. O sea, valores, todo aquello a lo que tú ponderas como algo valioso. ¿Qué es lo que ponderamos como valioso? Oye, es que un valor podría ser, y no quiero meter aquí más ruido del necesario, pero es como para que quede muy claro, valor en determinada circunstancia y para una determinada persona podría ser, por ejemplo, el tener derecho a la interrupción legal del embarazo, y quizá para otro colectivo el valor sería exactamente lo contrario. Es decir, pues digo, cuando hablamos de valores, no estoy diciendo un valor preestablecido, estoy diciendo a lo mejor lo que hace falta aquí es trabajar en la educación que tiene más que ver con esto valioso que a lo mejor esta comunidad necesita mucho. Pensemos, por ejemplo, en Guerrero. Las mujeres mueren a manos de sus maridos todos los días porque la violencia doméstica es muy grave. Entonces, a lo mejor ahí lo que se necesita es educar en nuevas masculinidades. Y suena a lo mejor muy universitario o muy académico decir nuevas masculinidades, pero si lo aterrizamos en la y lo bajamos a términos que la gente comprenda como una nueva manera de ser hombre y de entenderte como hombre y de entender los roles de hombre y mujer y de entender desde lo básico que es no golpearás a nadie, ni a una mujer ni a un niño, porque también luego parece que entendemos muy bien que a una mujer no se le pega, pero luego discutimos sobre si tenemos derecho a darle nalgadas a un niño. No, pues no se le pega a nadie, la violencia es violencia y no tiene ninguna justificación. Bueno, desde mi punto de vista. Entonces, por eso digo, habrá que establecer qué valores son los que queremos impulsar, y eso también es educación. Y entonces el valor no es el valor de la amistad, el valor del amor, no, o sea, es focalizado en una problemática social específica y qué es lo que quiero que sepan, qué es lo que quiero enseñarles, qué es lo que quiero que vinculen con sus experiencias de vida, qué es lo que necesito que vinculen con sus experiencias de vida, porque estoy imaginando desde mi posición de creador pues una sociedad más incluyente, una sociedad más respetuosa, una sociedad que tenga estas características. E insisto, la verdad es que eso es un trabajo colectivo que se genera de acuerdo al valor de ese colectivo, porque no hay una verdad. O sea, finalmente podemos discutir mucho sobre qué es valioso o no. Eso va a depender del horizonte sociocultural, del pensamiento que se tenga, y siempre tenemos que tener claro que nuestro trabajo de difusión es en garantía nuestro derecho a la libertad de expresión, pero que la libertad de expresión tiene 3 facetas. La libertad de expresión es el derecho a recibir, a buscar y a difundir. Entonces yo puedo tener el derecho a difundir esto, a difundir prácticamente lo que quiera, siempre y cuando no vaya contra los derechos humanos de las personas o sea un discurso de odio que arengue a que alguien resulte lastimado. Entonces, mi derecho está ahí. Y el derecho de la gente está a recibir contenidos plurales. Entonces, nosotros vamos a hacer una parte de esa pluralidad, o nos podemos fijar como meta, que eso también sería bonito, que se analice con pluralidad. Por ejemplo, imaginemos este punto que a veces genera mucha controversia, pero es que es el ideal precisamente para mostrar cómo pues, no hay una verdad en este mundo. Las cosas se discuten y se piensan y se ven desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, el objetivo fuera convencer a la gente de por qué la interrupción legal del embarazo es un derecho sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres, pues lo bonito sería poderlo discutir respetuosamente con diferentes puntos de vista y que tenga una visión plural, y que finalmente quien escuche el programa pueda llegar a sus propias conclusiones sin que tú supongas que le vas a ir a decir lo que tiene que pensar. Lo que tienes que acercarles son diferentes puntos de vista, datos, perspectivas, la información que le permita a esas personas precisamente ponderar y darle sentido. Pues, perdón, apagué el teléfono, apagué los celulares, pero el local nunca suena, ahora sonó. Bueno, darles esa información, porque lo importante también es siempre ver a la audiencia como alguien que tiene ya sus propias
preconcepciones, sus propios valores, y que va a tomar nuestra información, la va a procesar y le va a dar un sentido, que puede ser en el sentido que nosotros deseamos porque pensamos que eso es lo valioso, o no, porque no lo logremos convencer. Y eso tampoco tiene nada de malo. El disenso, insisto, es la parte más bonita de la democracia en esta vida. Si entendiéramos alguna vez que la obediencia no es un valor y que el disenso es lo normal en una democracia, sufriríamos menos. Porque a veces queremos solamente imponer lo que a nosotros nos parece. Entonces, la comunicación no es un ejercicio de imposición, es un ejercicio de poder acercar a la gente precisamente esas diferentes perspectivas y esa pluralidad, pero con un objetivo muy claro. Y esos podcasts también no podemos perder de vista que van a tener una población objetivo que pues evidentemente tiene que ser una población objetivo que tiene acceso a cierta tecnología y que tiene posibilidad de escucharlo, porque también pues, es un sinsentido ponernos como objetivo incidir en determinada población que no tiene acceso y no tiene este hábito de escucha. Entonces también tenemos que pensar, bueno, este podcast, ¿en dónde va a estar a disposición? ¿Cómo va a llegar a la gente? Y según las respuestas que se den, pues sabremos a qué tipo de gente vamos a llegar. Y entonces tendremos que fijarnos un objetivo de acuerdo con esos potenciales radioescuchas, por llamarles de alguna manera, porque serían pues más bien escuchas, porque el podcast no es radio en un literal sentido, digamos, que es como un producto derivado, es un producto de audio que puede tener lenguaje radiofónico y puede acercarse a la radio, eso sí, pero pues eso depende del podcast que hagan. Pero entonces hay que seguir pues todo esto. ¿Quién es mi población? ¿Qué es lo que yo le voy a enseñar? Pero lo entrecomillo por esto que les decía, no es que tú vas y das una cátedra ni una instrucción, propones y acercas información y procuras que sea pues el discurso lo más denso en el sentido de que tenga pues todas estas aristas analizadas. Denso no quiere decir ni pesado, aburrido, difícil de entender, sino que tenga pues precisamente esta carnita de ideas, que no sea una cosa simple. O sea, pensemos, por ejemplo, si yo quiero hacer una campaña precisamente para que no haya violencia contra las mujeres en Guerrero, y se me ocurre que pues con una frase simpática puedo yo a lo mejor, o una frase remolona de esas que se te quedan en la cabeza con una música pegajosa, como si estuviera yo anunciando chicles, voy a lograr que esa persona lo cambie. Pues no, o sea, densidad me refiero a que tiene que tener esos datos, ese argumento, esa solidez, estás hablando con gente pensante, y eso, nunca mirar por debajo del hombro a tus radioescuchas, porque todos tengan educación universitaria o no, tienen experiencias de vida y tienen forma de asimilar lo que hacen y tienen ideas preconcebidas que a veces pueden ser muy sólidas, a veces pueden ser prejuicios, pero los han acompañado durante todo el tiempo. Es decir, estás con otro ser que va a estar rebotando la información que tú le das y que la está procesando. No es alguien que solamente va a tomar dictado. Entonces yo los invitaría a pensar más bien en un podcast de educación que mirara la educación como algo más amplio y que mirara muy claramente cuál va a ser el objetivo que quieren lograr, cómo lo van a medir y cómo van a hacer llegar el podcast. Y ojalá trasciendan este asunto de, pues es un podcast musical de jóvenes para jóvenes, porque créanme que, insisto, eso es lo más fácil y es lo que a todos los jóvenes de la universidad se les ocurre. Y pues no es por desalentarlos, pero el principal desafío en esta vida es precisamente pues salirse de, pues de lo que pudiera parecer lo más atractivo, lo más gratificante en ese momento, pero que no representa verdaderamente un esfuerzo. Normalmente lo que vale la pena siempre cuesta más, normalmente, pero bueno, si ustedes así lo disponen, pues les puedo responder a las preguntas que me quieran hacer. Y si no, pues mi propia experiencia docente me dice que ya les robé muchos minutos de su vida y que estas plataformas tampoco son como las ideales para conferencias muy largas. Entonces, pues por mi parte sería todo, Claudia, y pues quedo pendiente si tienen alguna pregunta. Maestra, estoy, bueno, encantada ahora sí, con su aportación. Si era fan, ahora me declaro más. Escucharles para mí ha sido un disfrute, espero que para los chicos también, que ahorita
estoy dándoles tiempo a que formulen sus preguntas. Ayer tenían muchas preguntas, ayer quiero darte como referencia, ayer nos reunimos con una asociación, bueno, con los líderes de una asociación civil que se llama Tierra en el Alma, y ellos son, digamos, como la asociación que ha apadrinado a la comunidad que se llama Los Capulines de aquí de Celaya, y con la que la universidad ya tiene una relación larga de vinculación, precisamente de extensión, ¿no? Y para quienes pensamos en esa comunidad es el podcast. Entonces ellos son como nuestros voceros. Y iba a este comentario porque ayer los chicos tenían muchas dudas, ¿no? Tenían muchas preguntas y claro, esta palabra desafío, por eso te ponía en el chat, me encanta porque ayer como que, yo creo que decían Claudia en que estaba pensando cuando pensó en un proyecto de esta naturaleza, porque sacarlos de su zona de confort, ¿no? Entonces, es de verdad, en lo personal es un gusto escucharte, que nos des todo este panorama tan resumido, pero tan rico de lo que es la radio, para qué es, como todos los aristas que puede tener. Yo creo que es una aportación invaluable, maestra, y nuevamente gracias. Chicos, ¿qué preguntas creen que la maestra Adriana nos puede responder con respecto a esas inquietudes que les brincaban ayer cuando se acercaron o empezaron a visualizar el proyecto? Es un excelente espacio ahora para no robarle muchos más minutos a la maestra. ¿Yo puedo preguntar algo? Sí, 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 claro. Bueno, es que como poniéndose en contexto de cómo estuvo la reunión ayer, pues prácticamente empezó a ser como una lluvia de ideas así masiva, porque empezaron así como de, no, pues es que a nosotros nos interesa que sea educativo, y luego, no, pero y también si hacemos que sean a la conciencia ecológica para que no tiren basura, y como que empezó a esparcirse por mil cosas. Y nosotros les comentamos, por ejemplo, en la parte educativa, que pues nosotros no somos educadores, ¿no? Pero ahí en la reunión estaba una chica que ella es de la comunidad, me parece, y ella está estudiando para ser docente, pero con ella no pudimos tener mucha comunicación porque se le estaba cortando mucho su audio y todo. Entonces quería saber si tiene como algún consejo de si tomáramos esa parte educativa, porque las propuestas que nosotros hicimos fueron a lo mejor, obviamente no fungir como la educación, el sustituto para la educación virtual de los niños en este momento de la pandemia, evidentemente, pero hacer como algún tipo de audiolibro o algún tipo de dinámica que pueda ayudar a reforzar lo que se supone que ellos ya están tomando en clases. O también la otra parte era como el cómo hacer conciencia en los papás para que si entiendan la relevancia de que sus hijos tomen esas clases, aunque sea por la televisión o el medio que sea, que vean la importancia de la educación. Entonces no sé si tenga como algún consejo para que nosotros podamos abordar esa parte o de que, cómo, por dónde empezar, pues. Pues a ver, primero, si ya tienen claro que va a ser para niñas y niños, pues déjenme decirles que eligieron al público más demandante y más difícil, porque mantener a un niño ocupado en el audio no es muy sencillo. En Radio Educación tenemos una plataforma de audios en demanda de programas para niños y hay una selección de programas iberoamericanos. De entrada, pues yo creo que sería bueno, ojalá le echaran un ojo porque te da ideas de cómo producir para niños. El portal se llama Recreo, y es recreo.audiora.com, no .org. O pueden entrar desde la página de Radio Educación, porque siempre hay un banner que te lleva pues a esa plataforma. Lo segundo, si esos niños y niñas ya acceden a Aprende en Casa, que quiere decir que ya están llevando los contenidos curriculares, quizá lo que valdría la pena es hacer una especie de focus group. No se necesita tanto, quizá unos cuantos niños que puedan ser representantes de la comunidad y tener una charla con ellos. Y quizá preguntarles, ¿qué es lo que te cuesta más trabajo de Aprende en Casa? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que sí te gusta? Es decir, es que ellos mismos a lo mejor te pueden dar la clave de qué es lo que están necesitando, porque quizá lo más vulnerable de los niños y niñas en este momento es que si en un aula son muy inquietos y no hacen caso, aún teniendo al profesor o a la profesora casi con mira personalizada y coacheo personalizado, a muchos les cuesta. Imaginen ahora que los ponen frente a una pantalla
y que no tienen posibilidad de preguntar, que a lo mejor va muy rápido el contenido, o que brinca de un contenido a otro y ellos ya no entendieron qué pasó, que no pueden interactuar. De hecho, vi un tuit hace algunas semanas que se me hizo muy tierno porque decía una mamá, yo hoy le pregunté a mi hija que cómo se sentía, que qué extrañaba más de la escuela. No, dice, hoy mi hija me dijo, ya quiero volver a la escuela. Le dije, ¿por qué? Dice, pues porque ya quiero pedirle a alguien una goma. Eso que parece, pues, es una frase tierna, pues es que nos remite, es que necesitan interactuar con otros niños. Eso es lo más duro del confinamiento para los niños y las niñas, que no tienen esa interacción. Entonces, a lo mejor el podcast les puede ayudar a sentir que están platicando con otros niños. ¿A qué voy? A veces es más fácil tener un formato de locución sin participación de los niños, pero quizá lo que más necesitan es escuchar otros niños que se estén rolando, que a lo mejor sean los propios niños de la comunidad y que platiquen con ellos. A la distancia, pues puede cuando menos ser un sucedáneo de esta falta de sus amiguitos en el aula. Y también lo difícil es que a veces tienen padres que no les pueden explicar sus dudas. Tal vez si hubiera una manera de poder recolectar las dudas de la semana, o sea, de lo que se vio en la semana, ¿cuál fue tu duda así de plano, lo que no entendiste nada? Y entonces que intentaran ustedes hacer como una especie de explicación a lo mejor más amena o más clara. Entonces podrías por una parte pues ir ayudando en las dudas que tienen y por otra sobre todo la parte emocional. O sea, que estén en contacto con otros niños, que sepan que otros niños sienten lo mismo que ellos están sintiendo y buscar dinámicas que aunque sea a la distancia, pues pudieran jugar o participar. Por eso decía que es el público más, pues es el más complicado porque necesita mucha atención. Es decir, cuando tú vas a un público adulto, pues a veces con una entrevista ya la armaste y es capaz el adulto de seguir esa entrevista muy interesado y lo único que necesitaste fue prepararle unas preguntas al locutor y si el entrevistado es ameno, pues ya estuvo y llenaste media hora, una hora y fue fácil. Pero en el caso de los niños es mucha postproducción, muchos efectos, y una dinámica de no perderlos, es decir, no puedes tener ni vacíos ni espacios donde decaiga el ánimo y la actividad, es de veras un trabajo muy, muy, muy fuerte, pero la verdad es que también puede ser muy, muy bonito. Y ojalá sí puedan ver la plataforma de Recreo, porque tiene programas de verdad muy, muy bonitos. Hay uno que es muy viejo, muy, muy viejo, y por supuesto no pretendo que sea como el ejemplo de lo que habrá que hacer hoy, porque los niños cambian mucho, pero no quiero dejar de decirles que es un programa con el que creció mucha gente de mi generación, se llama De Puntitas, y ese programa está reconocido como Memoria del Mundo. Es decir, es un programa tan entrañable para la gente. Ay, gracias, Claudia, ahí ya está la liga. Es un programa tan entrañable que la UNESCO lo reconoció como Memoria del Mundo. Es un programa que se produjo ya hace varias décadas y todavía es el más descargado en nuestra plataforma de podcast. Y todavía hay niños que lo escuchan y se enamoran de él. ¿Y por qué se llama De Puntitas? Porque cuando nosotros éramos niños, nos despertaban, que ya se hace tarde, levántate, gritos y sombrerazos, que ya nos vamos, que ya... Entonces, el locutor comenzaba diciendo, con calma, bajito, de puntitas es mejor. Es decir, lo que estaba diciendo es, hey, no me despiertes a gritos y sombrerazos, déjame ir despertando, que vaya yo sintiendo como el locutor ahora está entrando el sol, te estás desperezando, mira qué bonito está el día. Es decir, no empezar con eso, el grito de, y ya me diste tu cuaderno, y ya tienes la mochila, y por qué siempre te levantas tarde. Entonces, a veces, bueno, lo que tiene ese programa, desde mi punto de vista, es esta actitud de darle a los niños en ese momento, a estos niños urbanos de la Ciudad de México que se los traían a gritos y sombrerazos por el tráfico,
esa idea de, hey, con tranquilidad, con paz, déjame irme desperezando poquito a poco, no me trates así a puros jalones. Entonces, por eso digo, quizá hablar con los niños, ¿qué es en este contexto lo que más extrañan, lo que más necesitan, lo que más quieren? Y qué es lo que más se les dificulta de lo que están aprendiendo. Yo creo que acercarse primero a ese público te va a resolver algunas de las cuestiones. Y las temáticas, la verdad es que pueden ser diversas, porque el podcast puede tener varias secciones, más que ustedes son un grupo numeroso, se pueden dividir también las secciones o hacer equipos. Entonces, la verdad es que podrían abordar diferentes temas. No tiene por qué ser forzosamente de ecología o de literatura, es decir, podría ser un mini cuentito sobre ecología, por ejemplo, ¿no? También se pueden vincular. A los niños les gustan mucho las cosas dramatizadas, pero les gusta mucho más que haya una actividad vinculada, y eso ya sale del proyecto del podcast, pero está bueno que lo intenten, porque como están muy acostumbrados a ser visuales, ahora no se están en paz solamente escuchando, necesitan hacer algo con las manos. Entonces, por ejemplo, un personaje que puedan iluminar mientras están escuchando, un acertijo que puedan responder mientras están escuchando, y se puede imprimir de la computadora, y mira, es el acertijo. Mientras estás escuchando vas a encontrar las claves y las pistas, y entonces vas a llenar el acertijo y luego nos lo puedes enviar. Y quien lo envíe primero, pues se va a llevar 2 paletas. Tampoco se necesita que sea el gran premio, pero es que hay que incentivar una actividad motriz mientras escuchan, porque la verdad es que les pedimos mucho si queremos solo captar su atención con el mero sonido. Los niños se mueven y brincan y hacen, y pues hay que mantener las 2 vías ocupadas, ¿no? Entonces, por eso digo que ese público más difícil que pudieron pensar, pero la verdad es que es el más bonito, porque cuando les gustan los programas, se van a acordar para toda la vida del podcast que ustedes hicieron, porque es una época en la que esas experiencias cambian en mucho la percepción y la vida, ¿no? Gracias, maestra. Qué buenas respuestas. Y Muchas bueno, hay gracias. muchas ideas, ¿no? Y que estamos por definir justamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenían preguntas ayer, que necesiten la asesoría ahorita de la maestra Adriana? ¿O ya con lo que nos platicó ya lo tenemos resuelto? Bueno, lo que van pensando, Ay, lo maestra, mío igual no ya es... para... Sí, Ay, adelante, adelante. hola. Claro, adelante. Es que lo mío no es pregunta, es no sé, como comentario, porque igual ahorita que dijo lo de la participación de los niños y así, bueno, a mí de vez en cuando me da por escuchar la radio, me gusta mucho escuchar la radio, y eventualmente cuando voy en el carro, me gusta mucho que los locutores hacen dinámicas como, no sé, eso precisamente como de poner un acertijo o algo así, y los niños son los que toman los teléfonos de los papás y los contestan. Entonces de repente son los que salen en la radio como, ay, sí, era, no sé, el carro azul. Y ya los locutores, como si es una respuesta que está mal, es como, no, niño, no sé qué, pero no como en mal plan, sino como, te has equivocado. Y hasta como que tienen efectos especiales diseñados para los niños, que son diferentes a los que utilizan cuando están hablando o escuchando las respuestas de los adultos. Y a mí me gusta mucho, lo disfruto mucho, me gusta mucho cuando los niños participan. Em, es como una experiencia bien bonita. Y siento que este proyecto que estamos haciendo, que ayer como que se definió lo de los niños, sí va a estar complicado, pero al mismo tiempo siento que tiene como mucho para dar. Y está muy padre que ahorita estamos recibiendo como esta asesoría. Déjenme pensar en dudas y ahorita se las doy. Si surgen, no sé, Sí, maestra, digo, la sí. verdad es Sí. que trabajar con niños es, insisto, complicado, pero al final también es muy satisfactorio. Hoy en la tarde, a las 6, tengo una reunión con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, porque en colaboración con Radio Educación sacamos una convocatoria para producciones para la primera infancia. La primera infancia son los preescolares. Y bueno, yo ya sé quién ganó y la verdad es que es un proyecto bien lindo, pero lo saco a colación porque igual le puedo mandar a su maestra, no en estos días, sino hasta que se dé el anuncio de quién ganó, la rúbrica de calificación. Es una cosa que si uno la ve
al principio uno dice, pero qué cosa burocrática es esto, pero tiene ahí sus claves bonitas, porque la rúbrica es los criterios que se le dieron a los jueces para que calificara las producciones, porque si lo dejamos nada más en lo que le gusta o no le gusta al juez, pues luego hay controversias y no es muy fácil como sacar un ganador. Entonces, cuando haces rúbricas, pues ponderas, le das puntuación a cada elemento, y entonces esa rúbrica nos permite ver qué cosas se han cubierto en su producción radiofónica. Y sobre todo se me vino a la mente esa rúbrica porque como están, digamos, ocupados en esta relación de radio con educación, la verdad es que pues no se me ocurre en este momento un ejemplo mejor, porque esa rúbrica se hizo con asesoría de pedagogos que dicen, bueno, ¿yo qué esperaría en un programa para niños? Yo como educador, que tuviera qué. Y entonces, pues ahí vienen ciertos elementos. Entonces, pues yo se la mando a Claudia, yo espero la siguiente semana, y a lo mejor les puede servir como de guía, porque además trabajar para la infancia es duro, pero trabajar para la primera infancia es sobre todo más duro. Nosotros aspiramos a poner en recreo una bebeteca pronto, pero no está tan sencillo, porque pues con los bebés, por una parte es tan bonito porque se están abriendo al mundo, entonces los sonidos les van, es educación, efectivamente, van desarrollándoles el conocimiento de todo su entorno, pero es difícil cuando precisamente no puedes tener la charla con el público objetivo, ¿no? Cuando el bebé no te puede decir si sí o no, si vas bien o te regresas. Entonces, pues sí tiene sus desafíos, pero la verdad es que todos los públicos son importantes y los bebés están en una etapa en la que el sonido también nos puede ayudar a desarrollar muchas habilidades, ¿no? Y a conocer su entorno, además. Sin duda, maestra, qué proyecto tan interesante. Les deseamos muchísima suerte, muchísimo éxito. Y fíjate cómo estas coincidencias también de temáticas y de proyectos también hacen ver al futuro comunicólogo que son estos chicos, qué está sucediendo en el entorno real, que no todo es de ellos para ellos. Hay muchas audiencias a las que podrían voltear la mirada y ver de qué manera, que es una de las, ahora sí que uno de los objetivos de la Universidad de Celaya, hacia dónde vas a contribuir, a quién le vas a aportar. Y por eso es que hacemos o nos abrimos hacia estos caminos, ¿no? Y agradecidísimos, claro, con esa rúbrica nos va a servir porque bueno, en lo particular, y también los chicos han hecho su labor maestra de buscar información sobre podcasts comunitarios, y hay muy poco. La verdad es que hay muy poquito, porque claro que tenemos este reto que tú lo dijiste, ¿cómo lo vamos a llevar a la comunidad? Ese va a ser el reto, o sea, hacer que el niño lo escuche. A lo mejor buscaremos donaciones, ya nos enfrentaremos a otros desafíos, pero lo importante es ser sensibles a la necesidad, a que podemos ayudar y a que tenemos herramientas para ayudar y hacer lo posible, ¿no? Porque si esas comunidades son realidades bien ajenas a las nuestras, bueno, al menos hablo por la mía, y qué bueno que los chicos se abran a ellas. Ya después, si por vocación deciden que no es por ahí, bueno, pues ya, ¿no? Pero pasaron, vieron y se dieron cuenta de que existen esas realidades, ¿no? Pues muy bien. Más de acuerdo no podría estar, Claudia. Muchísimas gracias por el tiempo nuevamente, por la disposición, por sumar a la formación de estos chicos. Seguimos en contacto. Maestras, quiero compartirte nada más la pantalla rápidamente porque es algo muy simbólico, pero te lo haré llegar también con mucho cariño a tu correo electrónico. Es allá la van a ver, es un reconocimiento, insisto, muy simbólico de parte de la Universidad de Celaya. Maestra Adriana Solórzano Fuentes, por tu valiosa participación en esta clase magistral sobre el rol educativo de la radio en México. A estos chicos que están en formación, ya casi concluyen su etapa académica, pero creo que empiezan una etapa más importante, que es la de la trascendencia profesional pues en su comunidad, en su mundo, ¿no? Ahí es cuando realmente ponen a prueba todo esto que tú y muchos otros expertos nos han compartido. Insisto, con mucho cariño, con mucho respeto de parte de todos. Deseamos, y yo soy la más deseosa porque hace mucho tenemos pendiente visitarte, ojalá en la Ciudad de México cuando esto pase te podamos visitar si nos recibes, y nos encantaría recibirte también. Ya que has visitado muchas universidades, no has visitado la Universidad de Celaya, entonces la tienes pendiente. Acá tienes tu casa, tu universidad, te recibiremos con mucho gusto. Y pues eso es lo que tengo por decir ahora. Si surgieran preguntas o dudas, quizá a los chicos les pueda dar tu contacto. Yo misma te pido ahí orientación, claro, asesoría, sí, ¿no? De hecho, a ver, acá voy a poner el correo. Ah, padrísimo, sí, maestra, gracias. Voy.
Y si quieren, mientras en lo que la maestra pone su correo, me gustaría tomar una fotografía para fines, obviamente, de la memoria de esta actividad. Si pueden prender su cámara, se los agradeceré mucho, muchachos, para que salgamos, para que, aunque sea así de pasadita, la maestra los conozca, los vea. Y sí, dicen por aquí los chicos en el chat, le esperamos. Sí te esperamos, maestra, de verdad. Y teníamos una visita, ustedes no saben, chicos, pero una visita a la Universidad Metropolitana y se nos ahogó aquella vez. Se cayó, estábamos a nada, pero... Bueno, pero de verdad, Radio Educación tiene las puertas abiertas. Ya sabemos que ahora es difícil, pero en cuanto pase la pandemia, pues me daría mucho gusto poderles mostrar la fonoteca y poderles mostrar las instalaciones y que conocieran pues la emisora. Y pues por supuesto, si en algún momento se da la posibilidad de ir para allá, pues yo encantada. Muchas gracias a ustedes Verás que también sí. por estar presentes hoy, y para mí pues siempre es un gusto poder interactuar con los jóvenes entusiastas. Bien entusiastas, maestra. Pues bueno, voy a tomar la foto, sonrían, muchachos. Por ahí nos faltaron algunos que no activaron su cámara, pero bueno, ya luego hacemos la edición. 1, 2, 3. Otra. Denme un segundo. Ahí va otra. Porque luego aquí me acalambro con tanto botón, pero ahí va. 1, 2, 3. Listo. Pues muy Perfecto. bien. Pues suerte en tu reunión de más al rato, maestra. Mantenemos la comunicación. Yo me quedo con los chicos unos minutitos más. Te despedimos, siempre agradecidos. Muy bien, muchas gracias, Muchas chicos. gracias. Bye. Un abrazo, bye.